Cordial saludo, jóvenes. Nuevamente estamos en este espacio para explicar acerca del formato que tiene que ver con examen físico. Este examen físico o este formato está muy ligado con la parte de la entrevista, sería como la segunda parte. La primera parte es la entrevista que ya veíamos que tenía toda la anamnesis completa con los datos de identificación, motivo de consulta, antecedentes. Ese formato tenía historias farmacológicas previas, tenía también lo que eran las medidas antropométricas, los signos vitales y toda la parte relacionada con lo inicial que uno le pregunta al paciente. Ahora, en este formato vamos a ver que la segunda parte sería lo que es el examen físico. En el formato debemos de diligenciar todos los datos de identificación del paciente, la historia clínica, nombres completos, servicio y número de cama. Se le va a realizar una revisión cefalocaudal al paciente y es lo que se va a registrar dentro de este formato. ¿Cómo así cefalocaudal? Quiere decir que se le va a hacer una supervisión o se le va a hacer una revisión desde la cabeza hacia los pies. Cefalo, cabeza, caudal, pies. Vamos a encontrar que este formato tiene una estructura y unas observaciones. Dentro de la estructura es toda la revisión que nosotros le vamos a hacer de cabezas a pie. Entonces, empezamos con una descripción general, miramos si el paciente llega dinámico o adinámico, quiere decir que llegó de pronto activo o no está muy activo, está consciente o está inconsciente. En este caso, el paciente nos llega orientado o la paciente nos llega orientada porque estamos hablando de Lucía, entonces parcialmente. ¿Cómo así que orientada parcialmente? Recordemos que solamente está orientada en fecha y persona, es decir, ella es consciente de sí misma, sabe sabe su fecha de nacimiento, más no tiene conocimiento de dónde se encuentra. Entonces, orientada parcialmente, solo en fecha y hora. Listo, es decir que presenta una desorientación en espacio. Luego vamos a colocar nuevamente los signos vitales que ya lo sabemos: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura. Luego vamos a proceder a mirar lo que nos dice la historia clínica o lo que nos dice en este caso el caso clínico, que encontramos a una paciente con leve dificultad respiratoria y eso lo vamos a ubicar en esta parte que es del tórax, ¿cierto? Como ahí nos dice en el caso clínico, o sea, está como de una forma desorganizadita, nosotros empezamos a organizar de acuerdo al formato desde la cabeza hasta los pies. Entonces, nosotros vamos a encontrar que esa paciente llegó orientada parcialmente, llegó con piel sudorosa y pálida. No nos dicen los datos de la cabeza, de los ojos, los oídos, pero yo acá se los quise colocar como para que tuviésemos un bagaje de lo que se coloca dentro de estas estructuras o dentro de estos ítems. Entonces, piel, cabello, uñas, ahí colocamos que llegó con piel sudorosa y pálida. Cabeza, entonces suponemos que es normocefálica porque la podemos estar mirando, es decir, normocefálica es que es una cabeza normal y que es simétrica con relación al cuerpo, sin edemas ni traumas. Los ojos, porque estamos trabajando cefalocaudalmente, ¿cierto? Entonces vamos a valorar acá cabeza y cuello. Entonces ya en la cabeza miramos también lo que son los ojitos en la cara. Entonces sí, los ojos son isocóricos y normorreactivos a la luz. Isocóricos significa que están del mismo tamaño. Y normorreactivos a la luz significa que al pasarles con una lamparita de luz hacia la pupila, esta que hace se contrae por presencia de luz. Entonces, eso se llama normorreactivo. Oídos, sin salida de secreciones. Nariz, ahí nos decía que las mucosas nasales están húmedas. Entonces, no epistaxis, ¿qué significa? Que no hay sangrado por la nariz. La boca y la faringe.
El caso nos revelaba que las mucosas orales estaban secas, es decir, que no había hidratación, por lo cual esto nos refleja de que la paciente necesita hidratarse y ese soporte le ayuda mucho con la parte de los líquidos que tenía para 24 horas. En el tórax, como les decía inicialmente y refleja el caso, es una paciente con leve dificultad respiratoria. La columna, asumamos que alineada, ¿cierto? Eso ya se evalúa o se toca la columna y se mira que esté bien alineadita, normoconfigurada. Los pulmones a la auscultación sin ruidos agregados, significa que no se escucha un ruido anormal como si fuera cartonado o un silbido, como es muy común de los pacientes, por ejemplo, asmáticos. El corazón, entonces se va a ocultar los latidos y esos focos de ocultación cardíaca que estén presentes, ¿cierto? Los latidos. Y eso ya se puede hacer cuando uno revisa la frecuencia cardíaca. Mamas. Las mamas son los senos. Entonces hay que tocar las mamas al hacer el examen físico y hay que mirar si hay presencia de dolor. Si no hay presencia de dolor, uno registra no dolorosa, si no hay edemas o si de pronto los ganglios linfáticos están inflamados o no. Entonces aquí vamos a colocar no dolorosas, sin edemas o ganglios inflamados. ¿Listo? Bueno, aquí lo podemos cambiar y podemos colocar no ganglios inflamados. Bueno, el abdomen hay que revisarlo, entonces que no sea un abdomen como si estuviera inflamado, hinchado. Entonces, si vemos que eso no sucede, que no está así, entonces colocamos no globoso y al palparlo verificamos dolor. Entonces, no hay dolor, no doloroso a la palpación, y la peristalsis significa los ruidos intestinales, entonces uno puede colocar ruidos intestinales presentes o peristalsis o el movimiento intestinal presente. En este caso, nosotros ¿cómo hacemos para ocultar todo esto a nivel del corazón, pulmones, abdomen? Lo ocultamos con el fonendoscopio. Entonces es recomendable que usted dentro de su equipo de trabajo tenga un tensiómetro, un fonendo, una lámpara de luz, ¿cierto? Tenga su termómetro, puede ser digital, porque ya los termómetros pues de mercurio implican un riesgo por si de pronto se quiebran. La idea no es sufrir la intoxicación por mercurio, no se puede manipular así, entonces ya lo han minimizado mucho lo que es su venta. Ahora encontramos, para medir por ejemplo la temperatura, vamos a encontrar por ejemplo aparatos que son tipo disparadores de termorregulación para mirar la temperatura, ¿cierto? El calor corporal. También vamos a mirar que dentro del equipo de trabajo es esencial tener lo que es, por ejemplo, aparte del tensiómetro fonendo y todo eso, un reloj con segundero para nosotros poder verificar lo que es la respiración, el número de respiraciones en un minuto, la frecuencia, etcétera. Y un pulsioxímetro no es obligatorio, pero sería muy bueno tenerlo dentro de ese equipo de trabajo. Ahora, siguiendo con la pelvis, que estamos yendo en forma cefalocaudal, vamos a mirar lo que es la parte renal. Entonces, esta usuaria comenta que lleva 10 horas sin orinar, así que por ende, por eso es que le van a colocar una sonda vesical. Cuando ya la paciente tenga la sonda vesical, ahí se le puede colocar sonda vesical conectada a Cistoflo. ¿Qué es la sonda vesical? Es una manguerita que va por la uretra y que llega hasta la vejiga. Ahí se infla un baloncito y ese baloncito queda fijado. Eso se manipula desde la parte externa de la sonda para que se pueda quedar, pues para que pueda quedar fijada la sonda. Conectado a Cistoflo es a la bolsa recolectora de orina. Listo, todos esos procedimientos ustedes ya a medida que vayan avanzando en la carrera lo van a ir realizando, listo, o sea, en el simulador en este caso, porque pues ya para hablar de sondaje vesical se requiere de consentimiento informado y es más de índole hospitalario. Solamente nosotros haríamos la simulación, o ustedes más adelante harían la simulación en un laboratorio, paso de sonda vesical a través del simulador, ¿cierto? Eso lo ven en el transcurso de la carrera. Extremidades. Con las extremidades, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a mirar tanto extremidades superiores como inferiores. En las extremidades superiores tiene acceso venoso periférico en dorso de la mano derecha
con catéter número 20 más adaptador de terapia intermitente, el mal llamado tapón venoso. También vamos a encontrar que dentro de las extremidades, ya en la gama de las extremidades inferiores, hay una deformidad en muslo derecho, hematoma de aproximadamente 7 centímetros de diámetro en región trocanteria del mismo lado, herida en planta del pie izquierdo con tejido necrótico seco de aproximadamente 2 centímetros de diámetro y con presencia de hormigueo según paciente en los dos pies. Esto hay que tenerlo en cuenta, que lo dice el caso clínico y hay que transcribirlo acá dentro del formato de examen físico. Bueno, muchachos, con base al caso, por eso les quería explicar esta parte del examen físico, que es otro formato muy importante que tenemos que tener en cuenta como registro de enfermería. Nos vemos en un próximo video para explicarles lo que tiene que ver ya con el resto de formatos.